Bueno, bienvenidos. Estamos en el tercer ciclo de capacitación del programa de Alfin, el cual busca ser un medio, un canal de formación de usuarios, de capacitación, de manera tal que la comunidad universitaria pueda conocer algunos elementos de la biblioteca virtual, del repositorio, aspectos generales de APA, las herramientas y recursos que la universidad pone a disposición de la comunidad universitaria para apoyar todo el proceso de investigación, de aprendizaje y generación de conocimiento. La tarde de hoy tenemos a don Pablo Rodríguez. Don Pablo es coordinador del equipo de inteligencia artificial del Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, y lidera lo que es la implementación y gestión estratégica de soluciones de inteligencia artificial como, con, con un fuerte enfoque en el uso responsable y ético. Complementa su experiencia técnica con el rol de profesor universitario en ciencias de la computación, donde forma a nuevas generaciones en innovación tecnológica, y le apasiona conectar todo lo que es la teoría con la práctica, promoviendo la inteligencia artificial como una herramienta del proceso sostenible e inclusive. Y vamos a tener una capacitación que se ha titulado Conceptos y uso de la inteligencia artificial en la universidad, ¿verdad? Como estas herramientas disruptivas que vienen a abrir nuevos entornos de aprendizaje, nueva gestión del conocimiento, en donde los límites casi que ya no existen en lo que es generación de datos e información, y que vienen a complementar todo el proceso de aprendizaje, de investigación, pero ocupamos tener muy claros los límites y los alcances, ¿verdad? Cómo esas herramientas nos vienen a apoyar el aprendizaje, ¿verdad? Y cómo esas herramientas nos vienen a fortalecer la creatividad, la innovación, y todos los elementos positivos que envuelven un proceso de aprendizaje que sea eficiente y eficaz con un panorama de innovación. Entonces agradecemos a don Pablo, ¿verdad? La anuencia a colaborar con nosotros y poder capacitar a nuestra comunidad universitaria en esta área tan importante, ¿verdad? Que es totalmente disruptiva y generativa, ¿verdad? Por lo cual viene a generar un cambio, ¿verdad? Cualitativo y cuantitativo con respecto a la gestión de la información. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Primero que todo, agradecerte por la invitación y en este momento permítame para compartir pantalla. Vamos a ver. Ahí les agradezco, me indiquen si están viendo mi pantalla. Es una pantallita azul en este momento. Sí, Sí. señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces voy a compartirles en este momento la presentación y como muy bien lo mencionaba Jorge, vamos a hablar un poco sobre lo que son los conceptos de el uso de la inteligencia artificial aplicado para la universidad, explorando un poquito también algo muy importante que a veces dejamos por fuera, que es el impacto ético y cuáles son realmente los beneficios de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología altamente disruptiva. Hace muchos años la humanidad no veía una tecnología que generaba tanto ruido, ¿verdad? Ya sea positivo o negativo, en el hecho de que bien vino a cambiar todo el mundo, vino a cambiar no solo la educación, sino que la salud, la energía, las telecomunicaciones, y por supuesto tiene un fuerte impacto en lo que es la educación. Entonces vamos a hablar un poquito sobre qué es IA, cómo aporta a la educación, cuáles son los límites, cuáles son las responsabilidades éticas que debemos de aplicar tanto todos como docentes, trabajando en la universidad, como estudiantes, un foco de cómo utilizar realmente la inteligencia artificial como un apoyo para poder aprender mejor, no solo el hecho de que en algunos casos hasta está llegando a perjudicar reemplazando lo que es el esfuerzo académico que como docentes buscamos que nuestros estudiantes hagan para que realmente aprendan. Vamos a hablar de algunos casos concretos, de algunos riesgos y vamos a terminar con un poquito de buenas prácticas. Entonces, iniciemos. Entonces, la agenda que vamos a hacer, este es nuestro recorrido para hoy. Vamos a hablar un poco de fundamentos, de IA generativa, de prompting seguro, que es importantísimo el prompting seguro, cómo realmente sacarle el jugo a la IA generativa, que es lo último, ¿verdad? Le podemos decir que es la última Coca-Cola del desierto en este momento. Son las herramientas de IA generativa que más se están utilizando en el mundo. Un poco de herramientas que podemos utilizar, específicamente recomendaciones de cómo sacarle el jugo específicamente a esta IA. El impacto de la IA en general, digamos, en la comunidad docente, en la comunidad estudiantil,
los riesgos y la ética, que a veces los dejamos por fuera. Es súper importante ver cómo pues, maneja o cómo debemos impregnar nuestra ética como seres humanos en el uso de las herramientas. Y finalmente, unas buenas prácticas y algunos recursos. Y por último, el espacio para preguntas y consultas y próximos pasos. Entonces, empecemos con lo primero, los fundamentos de inteligencia artificial y su aplicación en la educación. ¿Qué es inteligencia artificial? Si buscamos hoy en día en Google, por ejemplo, y decimos qué es IA, puede ser que nos salgan aproximadamente unos 300, 500 resultados y tal vez algunos de esos 300 estén muy bien resultados, de unas definiciones, pero si mañana repetimos esa búsqueda, puede ser que nos salgan más resultados y nos salgan definiciones diferentes. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? No hay una definición en este momento específica de inteligencia artificial. Resulta que la definición va cambiando día a día. Y por eso les digo que la tecnología es muy disruptiva, porque hace tiempo no veíamos una tecnología donde todos los días hay cambios, todos los días hay noticias, todos los días sale una nueva herramienta, todos los días hay una nueva técnica para hacer que la computadora aprenda mejor. Pero si queremos darle una definición de manera general, podemos decir que la inteligencia artificial entonces es un conjunto de técnicas que permiten a los sistemas o a las computadoras realizar tareas que en este momento asociamos con cierto nivel de inteligencia humana. Por ejemplo, el hecho de poder clasificar información, generar o crear nueva información basada en otra información, cierto nivel de razonamiento. Y si lo ubicamos directamente en lo que es la educación, podríamos decir que la IA permite la personalización de contenidos, el apoyo a las evaluaciones, crear tutorías adaptativas, que se está aplicando mucho actualmente en el mundo, pero el valor de cómo esta inteligencia artificial nos apoya está exactamente en los datos que nosotros utilizamos. Hay un dicho que tenemos en informática, yo soy graduado de una universidad pública también, y en la universidad nos decían así, fue como lo que nos decían en la primera clase de programación era, si usted mete basura, sale basura. Lo que pasa en el medio no es magia. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial podemos verlo desde el punto de vista que es un sistema y dependemos 100% de los datos con los que nosotros utilicemos. Si las fuentes que utilizamos no son válidas, si los datos que estamos utilizando para consultar, si los datos que nosotros le estamos dando, lo que le estamos pidiendo, genera algún tipo de sesgo, pues eso es lo que nos va a dar como resultado. Vamos a terminar generando datos que vienen poco a valor, que generan sesgos, que vienen con algún tipo de sesgo, o bien inclusive el hecho de que entreguemos un trabajo que tenga errores y tenga errores que nada más hagamos copiar, pegar y lo mandamos, ¿verdad? ¿A quién que es docente no le ha pasado que ha recibido, ¿verdad?, un trabajo de un estudiante y resulta que hasta que le brilla, ¿verdad?, la inteligencia artificial, uno dice, sí, esto no fue el estudiante, fue ChatGPT, viene hasta con un formato, ¿verdad?, una introducción, un desarrollo y después una conclusión. Entonces, hasta que le brilla que lo hizo una inteligencia artificial, viene con una redacción complicadísima, ¿verdad? Viene con un estilo de redacción altísimo y uno dice, bueno, no, esto ni yo lo hubiera hecho, o fijo lo hizo ChatGPT, ¿verdad? Hasta que le brilla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando también con esto y cuál es un efecto que no necesariamente es muy positivo? Es el hecho de que estamos dejando de aprender. Y eso es súper perjudicial. La inteligencia artificial ya sabe. Ya la inteligencia artificial está entrenada con un set de datos gigantesco y ya sabe, pero los que tenemos que aprender somos nosotros. Entonces, cuando utilizamos estas herramientas, lo que debemos buscar es que nos apoyen, que nos ayuden, pero no que nos reemplacen. Si no, nos estamos a futuro haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, fuera de esto, hablemos un poquito más a nivel conceptual de este término que tenemos por acá que dice IA general. La IA general es lo que tenemos ahorita, también se le conoce como IA débil o inteligencia artificial estrecha, que es la inteligencia artificial que existe en este momento en el mundo. Es una capacidad general de realizar tareas variadas similares a las tareas humanas. Hablemos, por ejemplo, del reconocimiento de la voz, y no solo el reconocimiento de la voz, sino el reconocimiento de qué estamos diciendo. Los asistentes virtuales. Un teléfono que tiene un asistente virtual como Google, que tiene un asistente virtual como Siri, donde yo le puedo pedir que realice diferentes acciones. Estos aparatitos que vende Amazon, los Alexa, donde yo le puedo pedir, hágame un recordatorio, cámbiame la canción, póngame música, póngame un video.
Recuérdeme que a las 4 de la tarde me tengo que tomar una pastilla, por ejemplo, que se nos puede olvidar. Recuérdeme los lunes, los miércoles y los viernes que me tengo que tomar. Instrucciones muy específicas que generan algún tipo de acción y que en lenguaje natural, como ahorita estamos hablando, me las entiende. Eso es inteligencia artificial general. Luego, la inteligencia artificial generativa, que se deriva de la inteligencia artificial general o estrecha, es la que puede crear o generar. Se llama generativa porque tiene la capacidad de generar algo, de generar texto, de generar imágenes, de generar música. Inclusive ahorita se puede hasta hacer música. Uno puede escribir un párrafo, puede crear un cuento y puede generar una música que tenga algo que ver con ese cuento. Se pueden generar videos, se puede generar contenido nuevo, contenido basado en otro contenido o contenido 100% totalmente nuevo. Claramente con esas implicaciones de ética que vamos a hablar un poquito más adelante. Y la inteligencia artificial sobre todo está transformando todos los sectores en este momento, pero si hablamos de las implicaciones educativas específicas, podemos hablar de cómo esta IA generativa ha impactado en la generación de nuevos recursos personalizados, inclusive en la creación de nuevas formas de aprendizaje para todos, que vamos a andar un poquito más adelante. Vamos a hablar ahora de lo que son modelos, datos, limitaciones y una palabrita, un par de palabritas que tal vez ya las hayan escuchado, los sesgos y las alucinaciones. Resulta que, como les decía, la inteligencia artificial depende sí o sí 100% de los datos y sobre todo de la calidad de los datos. Los modelos de inteligencia artificial están basados, hablemos de una herramienta súper conocida, ChatGPT, por ejemplo, está basado en grandes modelos de datos. Se entrenan con grandes modelos de datos y heredan o están en capacidad o en posibilidad de utilizar esos datos para aprender y para tomar decisiones que pueden ser precisas. Sin embargo, es inherente al entrenamiento de estas herramientas de que puede suceder de que la información con la que se entrenen sea información sesgada. ¿Qué quiere decir información sesgada? Información sesgada, pensemos en datos históricos que por alguna razón reflejen alguna inigualdad de algún tipo, alguna restricción, alguna limitación o algún tipo de discriminación que puede ser inclusive por temas de sexo, temas de género, temas sesgos históricos, ¿verdad? Algo que pasaba hace 50 años que estaba totalmente malo, que ahora en el mundo por dicha lo vemos como algo malo, pero que viene reflejado en los datos. Es una inteligencia artificial que se entrene reflejando esos datos, aunque sean ciertos, aunque desgraciadamente haya pasado a nivel histórico, va a hacer que esa inteligencia artificial tome esos datos para tomar decisiones y siga reflejando un sesgo que se dio en algún momento o inclusive algo que en este momento no esté muy bien y se esté dando en la actualidad en la sociedad y tome decisiones basadas en esos sesgos, lo cual sería bastante negativo. A los desarrolladores de inteligencia artificial, pues una de las partes de las guías éticas que debemos aplicar es, número uno, verificar la información antes de entrenarla y nosotros como usuarios en general verificar si la información que nos estamos obteniendo es realmente imparcial, refleja algún tipo de equidad en los resultados y la podemos utilizar en beneficio y no en perjuicio de la sociedad. Luego tenemos un fenómeno común que se ve en las primeras versiones de ChatGPT se empezó a ver de una forma más similar o específicamente más detectable, específicamente las versiones 3 y 4 de ChatGPT, por ejemplo, para poner un nombre de herramienta, el fenómeno de las alucinaciones. ¿Qué es una alucinación? Es casi parecido como cuando alguien alucina, se imagina, está viendo cosas, está escuchando cosas, porque hay alucinaciones auditivas. Es el hecho de que la herramienta de IA te genera información como si fuera cierta y no es real, ¿verdad? Es totalmente falsa. Las primeras versiones de estas herramientas, uno le pedía las fuentes y se inventaba las fuentes, creaba, le ponía nombres de autores, creaba referencias en formato APA y si uno no revisaba, pues usted copiaba, pegaba y cuando entregaba resulta que iba con alguna inexactitud o con algo que ni siquiera era cierto. En algunos casos hasta combinaba temas. Si uno le estaba hablando a la inteligencia artificial sobre un tema, después le hablaba al otro, hacía una mezcla y la mezcla, aunque estaba bien redactada, si uno leía la información, no tenía absolutamente nada de sentido.
Entonces, esto es una alucinación. Es el hecho de que por alguna razón la IA confunde los datos, confunde la información y ahí inventa información. Ustedes imagínense un niño de 5 años contando una historia que tal vez el principio de la historia es algo que le pasó o algo que vio o algo que escuchó en la casa y empieza a inventar y le explota la imaginación, ¿verdad? Eso es una alucinación en el caso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el impacto en este caso para la educación? Es el hecho de que, dado que todavía existe la posibilidad, se ha reducido la posibilidad de estos sesgos o la posibilidad de estas alucinaciones, todavía es posible. De hecho, la mayoría de herramientas de inteligencia artificial, por lo menos las más seguras, tienen una frasecita pequeñita donde la estamos usando que dice la información generada por inteligencia artificial puede ser incorrecta. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de contrastar esa información y la revisión de esa información que utilizamos es imprescindible. ¿Por qué? Para saber si no estamos enviando una tontera, una mentira o algo que podría generar algún daño. Entonces, es importante encontrar esa información si es citable, es importante pedir las fuentes, es importante verificar que las fuentes sean válidas porque el Internet es muy amplio y hay mucha basura. De hecho, hay más basura que información correcta y la IA puede ir a buscar a un sitio que tal vez no sea tan cierto, no sea tan correcto, o inclusive está inventando como esos sitios que inventan fake news, que inventan noticias falsas. Entonces, hay que revisar la información antes de utilizarla, antes de pasarla, antes de enviar un correo, antes de pasarla a un documento de Word, antes de crear una presentación como esta que estamos viendo. La información tiene que verificarse y tiene que validarse. Es la práctica más responsable que debemos sí o sí de incorporar a nivel de verificación cruzada y de trazabilidad de las fuentes que estamos utilizando, las fuentes que la IA nos puede generar. Eso es así como el mínimo que debemos entonces en esos casos realizar. Hablemos ahora de algunos ejemplos, algunos casos típicos que existen en este momento y que se dan en la educación y que yo ya en mi caso como docente también ya los he visto reflejados. ¿Cómo podemos utilizar la IA de forma correcta para que nos ayude a aprender? No para que nos reemplace, no para que nos haga los trabajos, sino para que venga a sentarse como si fuera una persona que tenemos a la par y nos asista, nos apoye. Nos quedamos pegados en algo, estamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, de matemática, de programación, nos quedamos en algo y decimos, pucha, no le entendí al profesor, no entendí el contenido que estoy leyendo en este documento. Le puedo ir a la IA a pedirle que me ayude. Sugiérame ejercicios para practicar. Explíqueme el concepto porque no lo entiendo. Deme un ejemplo claro de ese concepto. Hágame ese ejemplo más simple porque todavía no se lo estoy entendiendo. Hágamelo con un nivel de dificultad. Ayúdeme a elevar el nivel de dificultad de estos ejercicios para obligarme a mejorar. Resulta que ahora le podemos pedir a estos asistentes virtuales que nos ayuden y que nos hagan no que nos hagan el trabajo, sino que nos ayuden a fortalecer esas posibles debilidades que tengamos en un tema o inclusive a desarrollar nuestras habilidades blandas. A mí, para serles sincero, antes me costaba mucho hacer presentaciones. Cada vez que me tocaba ir a hacer una presentación como esta virtual, se me trababa la voz, me quedaba pegado, me costaba arrancar, me ponía a sudar, me ponía rojo como un tomate, me costaba mucho. ¿Qué empecé a hacer yo? Empecé a leer. ¿Cómo puedo hacer una presentación efectiva? ¿Cómo puedo perder ese miedo escénico, que era miedo escénico virtual y después miedo escénico físico? Y la IA me ha ayudado a generar el conocimiento, a generar las bases para poder defenderme un poquito más en esos temas. Y claro, por supuesto, eso en la universidad a todos nos va a ayudar un montón. También la generación de contenidos. La IA generativa viene a ayudarnos a generar imágenes, a generar borradores de guías, a generar bancos de preguntas, a generar ejemplos, a hacer prácticas, a entender un poquito más. Y por supuesto, en algunas herramientas de IA como el Moodle que tenemos en la UNED, pues nos puede ayudar también en lo que es la automatización de la evaluación de tareas, evaluación de exámenes, inclusive a revisar o proporcionar algún tipo de retroalimentación rápida y precisa en el caso de los docentes. Algo que sí, y aquí una advertencia clara, no se debe en este momento sobreusar la inteligencia artificial.
¿A qué me quiero referir con sobreusar? El hecho de que automaticemos todo. Primero, porque como seres humanos nos estaríamos sacando nosotros mismos de la fórmula, ¿verdad? Del proceso, nos estaríamos autoeliminando. Y segundo, porque no es ético crear, por ejemplo, evaluaciones 100% automáticas o claramente copiar y pegar el trabajo y presentárselo al profesor, ¿verdad? No tiene absolutamente nada de sentido y es cero ético. Resulta que siempre tenemos que estar nosotros dentro de la fórmula. Ocupamos una porción, ocupamos verificar que el trabajo que lo estamos haciendo, ocupamos revisarlo, ocupamos tal vez mejorar unos puntitos en nuestra redacción porque tenemos una idea, no sabemos cómo expresarla, nos ayudamos. Pero no dejamos que la inteligencia artificial nos haga el trabajo porque al final entonces no somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo. En el caso de la universidad donde yo trabajo, por ejemplo, eso se considera plagio. Y el plagio puede significar la pérdida inmediatamente del curso, puede significar expulsión de la universidad. Hay varias políticas que se han tenido que elevar y se han tenido que crear por estos temas porque claramente el asunto se ha complicado un poquito. Sin embargo, hay herramientas con las que podemos mejorar y sobre todo lo más importante en estos puntos es la ética. Es que sepamos cómo aplicar la ética para resolver los problemas, para resolver los ejercicios, para resolver los trabajos sin que caigamos en plagio. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Hablemos un poquito de IA generativa y un poquito de la transición de lo que es la IA generativa y el prompting seguro. ¿Cómo hacemos prompting seguro? ¿Cómo le podemos sacar más el jugo a la IA generativa? Hay ciertas reglas esenciales a la hora de utilizar una herramienta de IA generativa, por más maravillosa, por más rápida, ya sea que se use de pago o que se use una versión gratuita, siempre tenemos que pensar en lo que es nuestra protección de los datos sensibles y sobre todo en las versiones gratuitas. Las versiones gratuitas, generalmente cuando nos suscribimos a estas herramientas, les voy a ser sincero, prácticamente nadie se lee los términos y condiciones, ¿verdad? Le damos siguiente, 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 aceptar. Y ya tenemos ChatGPT. Aceptar, 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 ya tenemos Gemini. Aceptar, aceptar, ya tenemos Copilot. Y así, con las 300 herramientas de IA generativa que en este momento se consideran las principales, porque hay muchísimas más. Pero resulta que no leemos esa letra fina donde dice por qué la herramienta es gratuita o por qué se puede usar hasta cierto nivel gratuito. ¿Y qué pasa? Que nuestros datos, la información que estamos compartiendo, ellos la pueden utilizar de alguna forma. De hecho, las cuentas de IA generativa de aplicativos, las únicas que protegen la información son las de grado empresarial. Ni siquiera las que se pagan de grado personal protegen la información. Son únicas y exclusivamente las de grado empresarial, las que tienen esa pequeña línea que dice en las condiciones, protegemos los datos. Todas las demás, existe la posibilidad de que todo lo que ustedes compartan ahí, pues se filtre o se utilice. Entonces, ¿qué podemos poner aquí de recomendación súper importante, súper especial? Nunca compartamos datos privados, datos de ubicación, datos de nuestra familia, números de teléfono, números de cédula, temas que tengan que ver con salario, temas que tengan que ver con seguro social. Nada de eso. Si ocupamos hacer un ejemplo de una redacción que tenga un dato, lo podemos censurar. Por ejemplo, quiero que me ayude a calcular unas cifras específicas que tengan que ver con un presupuesto, que tengan que ver con la universidad. Yo simplemente le pongo a la cifra XXXX, regáleme nada más la fórmula. Eso sí, le explico bien qué es lo que quiero hacer, pero no lo pongo a hacer el cálculo y sobre todo no pongo datos reales de lo que estoy haciendo, de algún dato o alguna información que de verdad sea muy personal o que eventualmente se considere confidencial. Luego, para utilizar la IA generativa, definitivamente nosotros tenemos que ser claros en qué es lo que le estamos pidiendo y en cómo se lo estamos pidiendo. Entonces tenemos que hacer lo que se conoce como una contextualización adecuada de lo que estamos solicitando. Con un contexto claro, vamos a obtener una respuesta muy rápida y no vamos a prácticamente estarnos peleando con la herramienta de decirle, bueno, eso no era, entonces cámbienlo acá, cámbienlo allá, no me gustó esto, no me gustó lo otro, y al final perdemos una hora cuando lo que andábamos buscando era que la herramienta nos ayudara a lograr algo más rápido y ser más precisos, pero resulta que duramos una hora agarrándonos explicándole qué era lo que ocupaba la herramienta. Y aquí voy a abrir en este momento un notepad para contarles, en mi caso, cómo lo hago yo. Y esto lo mencionan en esos cursos de prompting o de ingeniería de prompting, donde se mencionan 4 puntos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer prompting. Uno es el objetivo, otro es el contexto, otro es la fuente o las fuentes, y por último es
la expectativa o el resultado. Y o resultado. Resultado. ¿Qué es cada una de estas? El objetivo es qué es lo que yo quiero lograr. Yo quiero, por ejemplo, hacer un informe financiero. Yo quiero hacer un trabajo específico. Quiero explicar cómo la inteligencia artificial ha impactado la carrera que estoy llevando en la universidad. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Ese es el objetivo. El contexto. Esto es un trabajo, es un informe que se va a hacer para la UNED, específicamente para la carrera tal, para el curso tal. Estoy ubicándolo en tiempo y en espacio donde es. Entonces la herramienta va a decir, ok, es un trabajo universitario, pues voy a ayudar a hacer un trabajo universitario con el objetivo tal. La fuente, importantísima. Aquí podemos mencionar de que use fuentes verificadas. Si tenemos documentos ya descargados que hemos encontrado porque hemos investigado, los podemos adjuntar, podemos verificar, podemos decirle que vaya a buscar información a la web y adicionalmente le podemos pedir que sean fuentes verificadas y que nos dé las fuentes para que nosotros hacer el paso adicional de ir a verificar e ir a ver esas páginas. ¿Por qué? Porque páginas en el Internet hay miles, pero que tengan información correcta y que nos convenza son poquitas. Entonces, ¿qué más? La expectativa y el resultado. Resulta que la expectativa y el resultado va a ser muy importante porque nosotros necesitamos de alguna forma decirle qué es lo que estamos esperando, cuál es el resultado que nosotros queremos de específicamente eso, de queremos un documento, queremos una tabla, queremos una presentación que nos ayude a hacer una presentación de PowerPoint, que nos dé una guía para crear un esquema de una presentación, queremos que genere una comparativa, queremos que haga un informe, queremos que haga un documento completo, que lleve una introducción, que lleve un resumen ejecutivo, que lleve un desarrollo, que lleve una conclusión, que lleve recomendaciones y que lleve, por ejemplo, todas las fuentes citadas en formato APA, porque eso sí nos puede ayudar un montón, que es genial, no solo son conseguir las fuentes, sino citarlas y dejarlas en formato APA para que ya queden bien ordenadas correctamente y las podamos citar dentro del documento de la forma correcta. Entonces, esos 4 puntos, si logramos ubicarlos a la hora de hacer nuestros prompts, vamos a tener la posibilidad de que no tengamos que pelearnos con la herramienta y que específicamente nosotros sepamos que esa respuesta posiblemente va a ser más cercana a lo que realmente andamos buscando. ¿Qué pasa, digamos, a mí en la universidad con mis estudiantes? De copian y pegan el trabajo y se lo pegan a ChatGPT. Y resulta que ChatGPT les hace unos desastres con los trabajos que ustedes no se pueden imaginar. Entonces, claramente no les va nada bien y muchos terminan perdiendo el curso y el problema no es que pierdan ustedes el curso, ¿verdad? Como estudiantes que estén por acá, el problema es que pierden el tiempo. El curso, pues el dinero de alguna forma se recupera, pero el tiempo nunca se recupera. Entonces es súper importante que utilicemos esto de forma ética. Es una gran herramienta, es una gran ventaja, pero tenemos que considerar que la IA viene a apoyarnos, no viene a reemplazarnos. Si nosotros le damos todas las posibilidades de reemplazarnos, imagínense lo que nos va a pasar a todos en el futuro si más bien la estamos entrenando para que nos reemplace. Entonces también importante, hay que verificar que las herramientas tengan alguna declaración de uso responsable. No todas las herramientas de IA, hay un montón de clones. En mi trabajo hemos detectado herramientas que están en jurisdicciones extrañas, en países como Brunei, que están en Kuala Lumpur, pareciera chiste, pero es cierto. Están en países donde no hay legislaciones claras con respecto a la protección de los datos y eso lo que provoca es que la herramienta sea insegura o que los datos que se comparten ahí, quién sabe dónde van a terminar. Entonces, si vamos a utilizar una herramienta, si vamos a compartir información, verifiquemos dónde está la herramienta, cuál es la herramienta, si es reconocida, ¿verdad? Y muy importante, hay que iterar la revisión de la información que se genera siempre. ¿Por qué? Porque la herramienta sí nos ayuda, puede ser muy rápida, pero definitivamente no necesariamente lo que nos dé va a ser de calidad. Va a ser de calidad o va a ser preciso y eso únicamente lo vamos a poder confirmar si nosotros revisamos. Si copiamos y pegamos, salió lo que sea, se fue lo que sea, ¿verdad? Entonces puede suceder lo que sea también. Vamos a hablar un poquito sobre esta línea de estos 4 puntos, de un ejemplo de cómo podemos hacer entonces un prompt. En este caso, yo voy a abrir el famoso ChatGPT por acá. Permítame para pasarme
a un browser. Voy a abrirlo por acá. Voy a buscar que dé una respuesta más rápida. Por si lo ven un poquito diferente, esta es la versión de pago. Entonces, voy a pedirle algo. Entonces, vamos a ubicarnos en esos 4 puntos justamente que acabamos de hablar. El objetivo, el contexto, la fuente y la expectativa. Entonces yo le voy a decir, quiero crear un documento que sea una investigación del impacto de la inteligencia artificial, que aquí le podría poner ya, en la educación. Ese es mi objetivo. ¿Cuál es el contexto? Este documento se va a presentar en una charla de la UNED para docentes, personal académico y estudiantes. Entonces ya le estoy dando una ubicación espacial y de tiempo de quiénes son, quién es mi audiencia, a quién se le va a presentar el documento. Fuentes, le voy a decir, busque sitios válidos y verificados en la web para obtener la información. Esas son las fuentes. Le estoy pidiendo que las valide, le estoy pidiendo que las verifique. Solo el hecho de pedir sitios válidos y verificados nos va a ayudar a discriminar una gran cantidad de sitios en la web. Y por último, ¿cuál es mi expectativa? Creé un documento, ¿cuál es el resultado que ando buscando? Que tenga tablas, que aporte una introducción, un resumen ejecutivo de desarrollo, conclusiones y recomendaciones. Y le doy a enter. Resulta que ahí entonces ya tengo un prompt súper válido, súper completo y que se me está llenando rápidamente. Entonces aquí ya vamos viendo dónde va saliendo el resultado, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia claramente entre las versiones de pago y las versiones de gratuitas, donde las versiones gratuitas tienen un poquitito de menos capacidad de generación y meten un poquito más las de andar en el código o en el texto. Por lo tanto, la información hay que verificarla mucho más. Entonces, ya aquí me generó un resumencito, me hizo una introducción, me hizo una tabla, ¿verdad? Porque le pedí que utilizara tablas, me hizo unos bullets, unas viñetas por ahí, otra tablita, y me hizo una conclusión y unas recomendaciones, ¿verdad? Y específicamente en el contexto de docentes, personal académico en su conjunto, que está interesante. Ahora, yo no voy a tomar esta información, la voy a copiar, la voy a pegar, la voy a volver un archivo PDF y se lo voy a mandar a toda la universidad. ¿Por qué? Porque eso es cero ético. Esta información yo tengo que leerla, tengo que revisarla, tengo que modificarla, tengo que ajustarla a la realidad de la audiencia que va a recibir, tengo que ponerle logos, tengo que adaptarla, pero tal vez esto me ayuda a adelantarme en tiempo. Pero esto no es necesariamente con solo copiarlo y pegarlo el trabajo, porque tal vez aquí en algún punto, vean que habla ahí de herramientas de IA en K12. K12 es un término de Estados Unidos para específicamente una división de educación diferenciada por edad. ¿Qué tiene que ver esto con Costa Rica? Absolutamente nada. Aquí, aunque no está alucinando del todo, él sabe que estamos en Costa Rica, que la UNED es una universidad de Costa Rica y ya aquí me puso información que no aplica a Costa Rica. Está hablando específicamente de docentes en Costa Rica. Entonces, aunque es información que me puede funcionar, tal vez no aplica para Costa Rica. Entonces, imagínense que ya esto tal vez no es cierto para acá, no aplica a nuestro contexto. Entonces, yo tendría que quitar esto, tendría que adaptarlo. Entonces, algo que sale de la IA no necesariamente debería, sí o sí no debe, por temas éticos, copiarse, pegarse, enviarse. Debemos revisarlo, debemos estructurarlo. Claramente esto tiene que venir a ser un apoyo, pero no tiene que venir a reemplazar nuestro trabajo intelectual a la hora de venir a crear estos documentos. Venir a leerlo, venir a validarlo, inclusive aquí abajo tenemos las fuentes, ¿verdad? Podemos verificar aquí
cuáles fueron las páginas. Por aquí tenemos la Declaración de Inteligencia Artificial de la UNESCO en Educación, que si le damos clic podemos ir a ver si es el enlace real, ¿verdad? Podemos ver cómo la UNESCO habla de las tecnologías emergentes y la inteligencia artificial y cuál es su impacto directo en la educación y diferentes sitios. Sin embargo, puede ser que estos sitios nos lleven a información de contexto muy bueno para Estados Unidos, pero pésimo para Costa Rica, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que hacer esa validación, esa revisión, esa adaptación. Vean que inclusive aquí dice adaptar el contexto específico de Costa Rica UNED. Es ético hacerlo y es poco ético copiar y pegar. Imagínense sus profesores, para ustedes estudiantes que reciban esto y estaban pidiendo el contexto de Costa Rica y resulta que ustedes les dan el contexto de Estados Unidos y la herramienta lo trató de adaptar y lo logró mal. Como en este momento, no todo el texto necesariamente que aquí tenemos aplica. Claramente no les puede ir muy bien con ese trabajo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aplicar definitivamente nuestra ética a la hora de utilizar esas herramientas, a la hora de hacer un uso eficiente de la inteligencia artificial. Les repito, lo principal es, consideremos que no nos reemplace la inteligencia artificial, ¿verdad? Que no les enseñemos a futuro a la inteligencia artificial a que venga a quitarnos a nosotros de la fórmula, a reemplazarnos a nosotros del flujo. ¿Qué más? Hablemos un poquito más ahora de esa importancia que me interesa que sea una de las cosas que se lleven ustedes de esta charla el día de hoy, el hecho de verificar y refinar los resultados. Definitivamente tenemos que aplicar lo que es una revisión crítica del contenido. Como ustedes vieron ahí, rápidamente logramos localizar que el contenido no estaba aplicando totalmente para Costa Rica, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la precisión del contenido, tenemos que evitar errores. En ese caso, un poquitito, si ustedes vieron, de alucinación, porque aunque yo le dije que era para la UNED, se salió del contexto de Costa Rica, no quedó en el contexto de cosas que aplican específicamente para nuestro país, que perfectamente pudo haber ido a buscar documentación, pudo haber ido a buscar leyes, pudo haber buscado procedimientos, pudo haber ido a la página de la UNED a buscar un poco más de información sobre la universidad, pero no lo hizo, prefirió alucinar. Entonces la herramienta, como ustedes ven, falla. En algunos casos no es tan precisa como ocupamos, en algunos casos se equivoca. Entonces, esa información tenemos de forma crítica que revisarla, tenemos que trabajarla. ¿Nos puede adelantar algo? Sí, pero no necesariamente eso es lo que tenemos que presentar. Tenemos que garantizar esa relevancia de que la información sea adecuada, sea correcta y esté en ese contexto claro. Y esto también es para los compañeros docentes en el hecho de que la información que le demos a los estudiantes tenga que ser la correcta, tenga que ser en el contexto local, tenga que estar adecuada específicamente a los contenidos o a la forma en la que ustedes desean desarrollar los contenidos para poder transmitir la información de la forma más correcta. Y obviamente que esta información cumpla con todos los estándares académicos necesarios, ya sea para trabajos, para estudios, para casos de estudio, para tareas, para cualquier elemento evaluativo que ustedes quieran desarrollar en sus clases. Claramente también para docentes la herramienta es súper buena para desarrollar contenido, es súper buena para crear prácticas, es súper buena para crear ejercicios, para crear casos de estudio. Sin embargo, no es tan buena para revisarles, soy sincero. No me parece a mí que sea tan ágil para revisar trabajos y no reemplaza claramente a la inteligencia humana todavía. No estamos en un punto de la tecnología donde podemos decir que una herramienta como ChatGPT es más inteligente que una persona. Para nada. Todavía no estamos cerca de ese tema. Aquí nos adelantamos un poquito, ¿verdad? Con la demostración de ChatGPT, pero resulta que no solo existe, ¿verdad? ChatGPT, existe Gemini también de Google, ¿verdad? Existe también la famosa Copilot. No sé si conocen Copilot de Microsoft. El Copilot de Microsoft, permiten por acá para abrirlo. Que son herramientas también de inteligencia artificial generativa. Vamos a cerrar por acá esta doble ventana que se abrió. Este es Copilot. De hecho, Microsoft como tal llegó tardísimo a la carrera de inteligencia artificial y no hay una inteligencia artificial hecha por Microsoft. Copilot
no es una inteligencia artificial, es una herramienta que utiliza GPT como inteligencia artificial. Entonces es relativamente parecida a ChatGPT. Lo mismo, le podemos hacer el mismo tipo de preguntas utilizando estas recomendaciones, ¿verdad? De formato en los 4 puntos. Nos va a funcionar igual. Eso sí, los resultados no van a ser necesariamente iguales a como los hagamos en ChatGPT. ¿Por qué? Porque es otra herramienta. ¿Qué pasa? Tiene su tier de pago, tiene sus etapas de pago. La herramienta funciona realmente completa hasta que se le paga. Tiene limitaciones en las cuentas gratis. Pasa lo mismo con Gemini. Gemini tiene diferentes modelos. Aquí, de hecho, esta está en modo gratuito. Si ven por acá, sale este rotulito arriba que dice Upgrade to Google AI Plus, que significa que quiero la cuenta de pago, ¿verdad? De hecho, aquí me sale la opción para pagar. Tiene 2 modelitos, el Flash, tiene un modelo que es un poquito mejor con razonamiento matemático, sin embargo, les recomiendo que no usen la de razonamiento matemático mucho porque falla bastante, y tiene algo que se ha estado utilizando mucho, que se ha vuelto tendencia, que es este modelo que se llama Nano Banana, que es el que se está utilizando para crear fotografías, ¿verdad? O esas imágenes que están inundando las redes sociales ahora de las fotos Polaroid, ¿verdad? Entonces aquí vienen algunos ejemplos, inclusive para generar algunas imágenes, pero en la base funcionan muy parecido. Son herramientas de inteligencia artificial generativa, las cuales específicamente nos ayudan a generar contenido, generar imágenes. En este caso, Google, si tienen que crear una imagen para un trabajo, se las recomiendo, es genial. Eso sí, la capacidad gratuita es muy cortita, podemos crear 1 o 2 imágenes y después hasta 24 horas después nos va a dejar, ¿verdad? Hacer una. Tenemos también que genera texto. Tenemos ChatGPT. ChatGPT tiene una herramienta, ¿verdad? Que se llama, vamos a ver por dónde que se me hizo. Vamos a buscarla, Sora. ChatGPT, que no sé si la han visto. El único detalle es que Sora es de pago, necesariamente es de pago, pero con Sora, y esto es algo que tenemos que ir considerando a futuro de cómo va a ir cambiando el contenido, con Sora se crean videos, ¿verdad? Y cada vez se van creando videos más completos, imágenes que ya están inundando las redes sociales y que están creando un problema ético también desde el punto de vista que cada vez, vean por aquí a Shakespeare contando un chiste, ¿verdad? En un stand-up comedy, cada vez se van volviendo más complicados de saber. Entonces, nuestra ética debe ayudarnos a generar contenido que de verdad busque algún beneficio, no solo para nosotros, no solo para los demás, no solo un chiste, ¿verdad? Que a veces uno que otro video es medio divertido, pero que muchas veces no aportan nada. Hay personas, tenemos adultos mayores en nuestras vidas, tenemos vecinos, tenemos familiares que ven esos videos y claramente en algunos casos se alarman, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad de los que estamos más cerca de la tecnología también va a ser en esos casos poder explicar, poder contar y poder decir, no, ese contenido es falso. Y inclusive poder explicar cómo es que nosotros estamos detectando que ese contenido es falso y que realmente no está llegando a aportar absolutamente nada. Hay otras herramientas, definitivamente. eh, hay herramientas específicas de investigación, hay sitios de investigación, está ResearchGate que está utilizando inteligencia artificial para poder buscar bibliografía, para poder buscar fuentes para los trabajos que ayudan a localizar fuentes por medio de inteligencia artificial de trabajos, de estudios académicos, de white papers, de drafts científicos, de grado científico, y algunos casos plataformas gratuitas totalmente abiertas, porque algunas plataformas son de cobro, ¿verdad? Que nos permiten de alguna forma poder obtener la información, organizarla, pero también a como han salido estas herramientas, han salido también lo que son los detectores de similitud, que me imagino que algunos conocen, algunos como Turnitin, que tiene una alta capacidad para detectar si un trabajo, un documento o un artículo científico ha sido generado con inteligencia artificial con el fin de poder evitar este plagio en trabajos. Cada vez más universidades a nivel mundial se encuentran evaluando estas herramientas, implementándolas inclusive dentro de un flujo de revisión automática en los campus de las universidades.
sobre todo en los campos de universidades virtuales, en donde automáticamente el documento se sube y en 3 segundos ya está revisado y ya inclusive hay un porcentaje de posibilidad en donde se dice, este trabajo lo hizo ChatGPT, lo hizo una IA generativa y claramente ese trabajo estaría malo. A todos los estudiantes que estén conectados en este momento les recomiendo no se la jueguen. Recordemos que si estamos en la universidad es para algo, es para aprender. La inteligencia artificial ya sabe, ya aprendió, ya pasó por una etapa de entrenamiento y ya tiene el conocimiento. Claramente no lo maneja como lo manejamos nosotros los seres humanos y la IA no está ni cerca de llegar a simular o asimilar un cerebro humano. Entonces, aprovechemos la oportunidad, aprovechemos el tiempo y aprendamos. También existen herramientas de citación correcta, por ejemplo, el hecho de pedirle a ChatGPT que nos dé las citaciones, que nos ayude a volverlas en formato APA, definitivamente nos va a acelerar el hecho de que si tenemos que ir a buscar la guía APA, tenemos que ir a leerla, tenemos que ir a ver ejemplos. Aquí ya tenemos la posibilidad de generarlos de manera automática, no solo de buscar las fuentes, sino de forma automática obtenerlas ya formateadas a como tenemos que entregarlas, o bien inclusive si nos, por alguna razón, estamos llevando alguna carrera de ingeniería y nos piden la citación en formato IEEE, que también se lo podemos solicitar definitivamente a estas herramientas de inteligencia artificial. Muy importante cuando se implementan herramientas o cuando decidimos utilizar una u otra, porque como les digo, hay gran cantidad de herramientas a nivel mundial. En este momento hay un top de 300 herramientas que se consideran al menos las principales, y fuera de esas hay una cantidad enorme de herramientas más. Es que busquemos cómo elegir esa herramienta de forma correcta. Entonces hay varios puntos para que nosotros digamos por qué a nivel como docentes, a nivel como académicos, a nivel como estudiantes debemos utilizar una u otra. Y aquí debemos balancear temas como cuál es el objetivo pedagógico de utilizar esa herramienta, cuál es el tema de privacidad, cómo nos protege la herramienta la privacidad, aunque sea gratuita, ¿verdad? Porque al final es gratuita, entre comillas, puede que esté utilizando nuestros datos. Tema de costos, si decidimos en algún momento pagar alguna, yo pago para temas personales, no para temas de mi trabajo principal en el ICE. Para temas personales, a veces hasta recetas de cocina le pido para innovar un poquito, pero ver si podemos manejar ese costo, si nos sirve, si podemos ver si la herramienta realmente es accesible, si nos funciona bien, si nos trae un beneficio a nuestras vidas, si la herramienta respeta temas de privacidad, respeta temas de principios éticos como la transparencia, la equidad, el derecho a la no discriminación, y si la herramienta realmente es adecuada y es la mejor que nos sirve a los resultados de aprendizaje que andamos buscando. Y si respeta también, si se va a implementar, por ejemplo, en el ambiente académico, si respeta el marco institucional, eso va a ser muy importante de evaluar. Como hay tanta variedad de herramientas y a futuro van a seguir apareciendo más, va a ser siempre muy importante validar el tema ético, validar que los principios éticos se respeten. Y aquí, con respecto al tema de los principios éticos, les quiero compartir rápidamente que a nivel de Costa Rica existe una estrategia nacional de inteligencia artificial de Costa Rica 2024-2027. Esta estrategia está cumpliendo ahora en octubre un año, salió en octubre del 2024 y con mucho orgullo les puedo decir que en el ICE participamos en el desarrollo de esta estrategia. Participamos enviando comentarios, correcciones, cambios, solicitamos incorporación de nuevos temas y nos los apoyó el gobierno. Entonces, ¿qué tiene esta estrategia? Esta estrategia, no confundamos, no es un marco normativo, no es una normativa, no es una ley, no tiene ese alcance. El alcance de una estrategia de inteligencia artificial es crear una guía de recomendaciones de cómo específicamente implementar y utilizar inteligencia artificial de forma ética. Resulta que en el 2022 Costa Rica firmó un acuerdo con la UNESCO de implementar una estrategia para el 2024 y justamente Costa Rica lo cumplió, siendo Costa Rica uno de los pocos países a nivel de Latinoamérica que cuenta con una estrategia y que logró cumplir con ese convenio, con ese compromiso con la UNESCO en tiempo y forma. Entonces, somos pequeñitos como país, pero al mismo tiempo somos grandes, somos enormes afuera, ¿verdad? La visión que tienen de nosotros en tecnología es enorme y justamente ayer el ICE participaba en un foro para pymes
Y resulta que en Costa Rica más del 50% de las pymes están utilizando de una forma u otra inteligencia artificial. Y eso es increíble. Somos el tercer país a nivel de Latinoamérica que estamos liderando el tema de inteligencia artificial en pymes para todos los países de Latinoamérica. Entonces, por eso es que les digo que somos grandes en temas de inteligencia artificial y de tecnología, pequeñitos en tamaño, pero grandes en tecnología y en la forma en la que hemos adoptado y hemos venido implementando justamente esta tecnología, razón por la cual se vuelve fundamental utilizarla de forma ética y de forma correcta. Hablemos ahora un poco de beneficios y desafíos, porque definitivamente estas tecnologías tan disruptivas ayudan un montón, pero también pueden perjudicar, ¿verdad? Entonces, hablemos primero sobre la productividad. Definitivamente esto no solo a estudiantes, sino que nos ayuda a todos en el trabajo, en el estudio, a mejorar nuestra productividad, a tener accesibilidad, digamos, a tener una mejor gestión del tiempo, a de alguna forma, si no comprendimos, si no entendimos el tema del profesor, a preguntarle a la IA y decirle, bueno, explíqueme este tema mejor o explíqueme este tema de otra forma, es que no lo entendí. Resulta que dice el dicho que cada cabeza es un mundo, pero yo digo realmente que cada cabeza es un universo. Todos los seres humanos somos complejos, matemáticamente complejos, lógicamente complejos, no complejos enredados, sino complejos de que somos increíblemente interesantes, somos como un universo, nuestros cerebros son como un universo, por eso es que inclusive ni siquiera la inteligencia artificial ha logrado simular algo parecido. Tenemos cerebros digitales que en realidad son montajes de algoritmos matemáticos, de mucha lógica, de mucho cálculo, pero no están ni cerca de llegar a un cerebro. Entonces, esa capacidad de comprender para todos o de aprender es diferente para todos. Todos percibimos el mundo diferente. Sin embargo, la IA nos puede ayudar a poder entender temas, a poder entender ese mundo adaptado a lo que nosotros estamos necesitando. Sin embargo, esa misma mejora en la productividad o esa misma ayuda crea un riesgo. Y yo conozco personas en este momento que se han vuelto dependientes de la herramienta de IA y que hacen sin aprender, o sea, hacer sin aprender. Hacen, logran, terminan, entregan y se vuelven como si fueran robots. Inclusive, el día que se caiga ChatGPT, esas personas se van a morir, realmente porque prácticamente toda la documentación que generan, cualquier cosa, le piden recomendaciones a las herramientas, inclusive como si fueran psicólogos, y resulta que las herramientas que da, las respuestas a veces que da estas herramientas son superficiales, no tienen profundidad, no tienen sentido. Recordemos que una inteligencia artificial es una máquina, no tiene empatía, no tiene corazón, no tiene ética, no tiene moral. Entonces existe ese riesgo de que nos volvamos dependientes. ¿Cómo podemos evitar eso? Incorporemos caer en esa codependencia con las herramientas tecnológicas y no solo con la inteligencia artificial, es busquemos tener reflexión, busquemos leer, busquemos reflexionar con los temas, busquemos entenderlos, busquemos hacer y aprender, no solo hacer y entregar, sino hacer y aprender. Escribamos objetivos personales de cómo podemos utilizar o pensemos cómo podemos utilizar en este momento de forma responsable la inteligencia artificial en nuestras tareas diarias. Cómo podemos evitar ese riesgo de la dependencia y cómo podemos evitar entonces caer en lo que sería un plagio, lo cual claramente, si es detectablemente, que es muy fácil detectarlo, es grave, ¿verdad? Puede traernos repercusiones y sobre todo cómo caer en esa posible superficialidad a la hora de tratar un tema y no darle la profundidad que nos están solicitando o la profundidad que se debe. Que claramente esa falta de profundidad demuestra que la persona que está entregando un trabajo no está entendiendo el tema y por supuesto también da una guía al profesor para poder decir inteligencia artificial. A nivel de la docencia, a nivel académico, pues resulta que también hay efectos, ¿verdad? Positivos, el hecho de que se puede acelerar el diseño de las instrucciones, de los materiales, dado que tenemos la capacidad de diseñar infografías, de hacer imágenes para presentaciones, de generar inclusive presentaciones completas de forma muy rápida, generar gráficos, hacer mapas mentales, prácticamente se puede generar mucha cosa, pero ese montón de cosas que se pueden generar resulta que crea al mismo tiempo un desafío, porque podemos caer en sobregeneración, en crear cursos que tienen un exceso de materiales que nadie va a leer, ¿verdad? A nivel del rol docente, y que no solo van a leer, sino que van a darnos
la necesidad de tener que revisar un montón de material y de inclusive tener que redefinirlo. Podemos caer inclusive en el hecho de que el rol del docente se puede cambiar. En lugar de volverse un docente, nos vamos a volver curadores de información y mentores, pero no vamos a ser docentes. Entonces, vamos a tener primero una necesidad amplísima de tener que estar revisando constantemente material. Y aquí lo que se recomienda en estos casos para ustedes, compañeros docentes y académicos, es la creación de plantillas que podamos utilizar, que podamos recrear, que podamos fácilmente cambiar, un checklist de calidad de la documentación que se pueda ejecutar. ¿Por qué? Porque la información cambia en el tiempo, las carreras cambian en el tiempo, la inteligencia artificial ha venido a obligar a un montón de carreras a cambiar, a actualizarse, a ejecutarse, poder verificar la claridad, la alineación en la actualidad y la evaluación auténtica por medio de técnicas innovadoras, ¿verdad? Que ahora hay un montón para poder crear elementos evaluadores dentro de nuestros cursos o dentro de nuestras materias. Entonces, es un reto interesante, ¿verdad? El impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la educación, en el hecho de que también ayuda, pero también puede perjudicar demasiado. Hay algunas perspectivas también importantes que debemos mencionar con respecto a lo que es la inclusión, la accesibilidad y sobre todo algo que ahorita se valora mucho en el mundo, en este mundo digital, el desarrollo de esas competencias digitales. Si bien, como hemos venido hablando, la inteligencia artificial usada de forma correcta puede impulsar la inclusión a la hora de crear lecturas simplificadas, a la hora de generar subtítulos, a la hora de crear traducciones, también requiere el desarrollo de competencias digitales. En este caso, si generamos información, y esto es para todos, que en algún momento vamos a generar documentación, el hecho de que tenemos que generar competencias digitales para buscar mejor la información, para saber cómo buscarla, para saber cómo curar esa información, que quiere decir corregirla, verificarla, validarla, citarla de forma correcta y ojalá, sobre todo, el implementar nuestra ética e impregnar nuestra ética como seres humanos y nuestra moral en el uso de las herramientas. Por ejemplo, una propuesta podría ser para la universidad crear un marco de competencias de inteligencia artificial para que pueda ser utilizada por estudiantes, por docentes. Dentro de todos esos usos buenos, ¿verdad? Que le podemos dar, ojalá, a la inteligencia artificial, por supuesto que también tenemos riesgos. Y dentro de esos riesgos, tenemos también la ética y la seguridad en el uso de la inteligencia artificial para la educación superior. Pensemos primero el tema de plagio. ¿Qué pasa con el plagio? Tenemos el riesgo de que nuestros datos por privacidad se pierdan, se compartan, si compartimos datos sensibles. Es importante si tenemos dudas con una herramienta que por ahí apareció, por ejemplo, DeepSeek, que es muy buena, pero resulta que tiene, está alineada al gobierno de China, las políticas del gobierno de China, entonces ahí hay algunos temillas interesantes de seguridad de los datos que sería bueno revisar. El tema de la propiedad intelectual, ¿qué pasa con información que generamos con inteligencia artificial? ¿De quién es? ¿Es de una IA? ¿La estoy haciendo yo? Va a depender mucho de si yo estoy copiando, pegando. Si yo la estoy copiando, pegando, la información no es mía. Si yo me estoy apoyando para desarrollarla y estoy utilizando porciones, yo debería de citar, indicar que porciones de este texto han sido generadas con inteligencia artificial. O bien, yo debería decir, todo este texto, estos 3 párrafos están citados, fueron generados con IA. O bien, indicar este documento ha sido generado con el apoyo o ha sido revisado y validado por inteligencia artificial, que es otra cosa diferente a hacerlo, ¿verdad? Entonces, citar cuando corresponda. Garantizar también, importantísimo, que este acceso que hacemos a estas herramientas y estos apoyos no generen alguna brecha o no, más bien no y respeten alguna ley de propiedad intelectual, que recordemos que en Costa Rica tenemos leyes de propiedad intelectual. Importantísimo el tema de sesgos, no traernos en la información que estamos generando, en la información que estamos compartiendo algún sesgo. No, si detectamos un sesgo de género, de sexo, de idioma, de región, de condiciones socioeconómicas, no utilizar información que sea sesgada, o bien leer la información que estamos generando, el trabajo que estamos ayudándonos a terminar,
que no venga sesgado, que no venga a garantizar algo, sino que más bien promueva la transparencia. También, nuevamente, el uso correcto de la citación. Necesario reconocer correctamente cuáles contribuciones en un trabajo han sido generadas por inteligencia artificial. Es 100% ético decir, bueno, este parrafito pequeñito fue hecho por inteligencia artificial. Me ayudé. Si fue validado, como les decía, el documento, mencionamos en algún punto que el documento fue validado. No es nada ético decir o tomar un documento, copiarlo y pegarlo de la inteligencia artificial y decir que somos nosotros los que lo hicimos. Eso es 0% ético. Claramente también a nivel nacional se requiere el desarrollo de políticas un poquito más adecuadas, más adaptadas, que sean más claras y que le puedan permitir al estudiante saber qué está permitido, cómo no está permitido, si van a utilizar inteligencia artificial, cómo se puede citar el uso de forma correcta, no satanizar el uso de la inteligencia artificial, porque el mundo está cambiando y ya la inteligencia artificial llegó y ahorita, aunque se sienta como un boom, en algún momento va a ser la norma, va a ser la normalidad, va a pasar lo mismo que pasó cuando aparecieron los teléfonos inteligentes, que al principio era un boom, nadie lo sabía utilizar. ¿Qué pasó cuando se desaparecieron los botones de los teléfonos? Todo el mundo se volvió loco. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Va a llegar un punto donde va a ser la norma, va a ser la normalidad. Ya está pasando, que en este momento estamos dejando atrás la revolución industrial 4.0, la industria 4.0, y estamos entrando de forma súper acelerada a la 5.0. No han pasado, digamos, a nivel histórico, siempre han pasado 100 años para pasar de una revolución industrial a otra, y aquí están pasando menos de 20 años y ya estamos cayendo en la quinta revolución industrial, gracias a la inteligencia artificial. Entonces, debemos adaptarnos, debemos cambiar, y por supuesto, la educación tiene que adaptarse y tiene que moverse justamente para poder adaptar estos nuevos cambios que van a ir sucediendo, estas nuevas tecnologías que van a ir apareciendo a partir de la inteligencia artificial. Esta quinta revolución industrial viene a generar nuevos trabajos, viene a generar nuevos puestos y viene a impactar absolutamente todos nuestros roles desde el punto de vista de educación, salud, telecomunicaciones, cualquier aspecto que ustedes quieran pensar en los próximos años va a estar cambiando, y cada vez ese cambio va a ser más rápido. La única constante es el cambio con la tecnología. Ahora, y ya para ir cerrando, hablemos un poquito de buenas prácticas, recursos y próximos pasos para el uso responsable de la inteligencia artificial. Número uno, como les decía, importante, las estrategias de evaluación definitivamente tienen que mejorar, ¿verdad? Tienen que estar orientadas justamente en detectar los usos de inteligencia artificial cuando estamos pidiendo que se cree material original, definitivamente, para poder evaluar los trabajos de forma más eficaz, para poder detectar los usos incorrectos, los usos que se puedan considerar como plagio, y el hecho de poder garantizar de que si se utilizó inteligencia artificial en el desarrollo o en una porción del desarrollo, por ejemplo, solo para validación de un texto, para mejorar redacción, simplemente se declare de forma transparente que se utilizó inteligencia artificial. También la verificación cruzada de la información que generamos, que lo hemos hablado varias veces durante esta charla, va a ser importantísima por el hecho de que la información puede ser incorrecta. Validar la información, validar nuestras fuentes, validar nuestras referencias, utilizar y aplicar las normas APA de forma correcta cuando generamos documentación que vamos a compartir es importantísimo, sobre todo en la presentación de documentos académicos. No va a haber nada mejor que asegurarnos de que la información que estamos generando, que estamos creando, que nos estamos apoyando para crear y que estamos creando también nuestro propio material propio, digamos, nuestra propia información, tenga información real. Qué poco ético que mandemos algo y resulta que venga con alguna tontera, que venga con alguna mentira, que venga con alguna inexactitud porque pusimos copiar, pegar, enviar, ¿verdad? Solo por salir de la tarea rápido. Eso no es correcto. Y al final, los que nos estamos haciendo el daño al hacer esas cosas somos nosotros mismos. No le estamos haciendo el daño al profesor, no estamos saliendo rápido porque toda la posibilidad de que no lo encuentre. Y créanme que yo he encontrado como profesor un montón de temas de eso. Tenemos que seguir avanzando en el tema de la educación y sobre todo en el uso de estas herramientas. Hay N cantidad de recursos en la web. Hay
guías, hay cursos gratuitos. YouTube está cargado increíblemente de videos, de recursos donde podemos verificar, donde podemos validar, donde podemos preguntar cuál es el uso ético de las herramientas, donde todos los días salen noticias sobre temas de inteligencia artificial. Mantengámonos informados, es la única forma de avanzar y de movernos al ritmo, el ritmo en el que va la inteligencia artificial y el que está impactando temas como la educación o cualquier prácticamente tema en el mundo en este momento es increíblemente rápido. Todos los días hay 100, 200 noticias de temas interesantes, de estudios, de documentación científica que sale. Por ejemplo, un día se estaba viendo un sistema de detección de cáncer basado en inteligencia artificial y la persona que lo estaba trabajando y que estaba haciendo el estudio y que lanzó el white paper, el documento de investigación, no era un informático, era un médico. Y era el médico el que quiso aprender inteligencia artificial para poder ver cómo le traía un beneficio al mundo, porque el paper es público, se comparte en redes sociales, de cómo poder crear un modelo que sirva de apoyo para los médicos, en ese caso para detectar el cáncer en pulmón. Y ya está trayendo beneficios en los estudios que él ha hecho, ya presenta casos en donde el modelo que él como médico creó está empezando a traer beneficios, inclusive detectando la enfermedad antes de que se desarrolle con señas pequeñitas que ven en imágenes médicas. Entonces imagínense el impacto que está teniendo esto y el impacto que va a tener en los años que vienen. Ya para ir cerrando, una pequeña conclusión. Definitivamente, la inteligencia artificial nos viene a traer un montón de oportunidades, abre un abanico de posibilidades para la educación y para un montón de campos académicos, siempre y cuando realmente logremos hacer un uso correcto, un uso responsable, un uso ético de la inteligencia artificial, lo cual es súper importante y fundamental para poder garantizar un impacto positivo en el uso de estas tecnologías y evitar cualquier riesgo que se nos pueda presentar. ¿Cómo podemos evitar esos riesgos? ¿Cómo podemos dar ese uso responsable, ese uso ético? Formándonos, aplicando buenas prácticas. Si no las conocemos, les recomiendo el sitio del MISIT, donde está la guía, esta guía ética, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Es un buen documento, es un muy buen trabajo el que se hizo con el MISIT. Está increíble y como les digo, Costa Rica es uno de los primeros países a nivel mundial que cuenta con un tipo de documentos de esos. Entonces imagínense qué bonito decir que Costa Rica ha avanzado tanto en temas de inteligencia artificial. Y en este momento les agradezco por su atención y abro el espacio para validar si tenemos alguna pregunta, alguna consulta con respecto al tema con mucho gusto. Excelente, Pablo. Muchas gracias. Con mucho gusto, Jorge. Genial. Voy a rescatar algunos elementos puntuales mientras Claro. alguna persona se formula alguna pregunta, alguna inquietud para aprovechar que tenemos a Pablo acá. Bueno, me impactaron o me generaron, pues, aspectos positivos, algunos elementos como, por ejemplo, la calidad del tiempo, ¿verdad? Cómo utilizamos el tiempo a la hora de estudiar, de leer, de redactar, de investigar. El uso del tiempo es una variable crítica de calidad, fundamental. Otro elemento es la calidad de los datos. Ok, es importante verificar qué calidad tienen esos datos, ¿verdad? Porque así, como incorporamos datos al prompting, ¿verdad? Y vamos a recuperar datos, hay que hacer esa evaluación de esos datos, ¿verdad? Y la gestión de esos datos. Y hay indicadores de calidad de la información, como los autoridad, actualidad, veracidad, confiabilidad y exhaustividad. Esos indicadores de calidad aplican muy bien para ese elemento. Otro es, bueno, ¿cómo vamos a crear un prompting? Es importante, ¿verdad? Para poder obtener un resultado positivo. Otro elemento, los sesgos y las alucinaciones, ¿verdad? Hay que estar conscientes, ¿verdad? De esas limitaciones para poderlas atacar o poderlas mejorar. Otro elemento importante es el pensamiento crítico y la creatividad que está en el ser humano. Es una herramienta, ¿verdad? Que se alimenta con datos de Internet y como usted lo dijo, en Internet hay de todo y para todos. Entonces, bueno, hay que ver muy bien cuál es el pensamiento crítico, perdón, la contextualización, la creatividad y la innovación, que es la que pone el ser humano, ¿verdad? Para poder hacer acciones de mejora.
Y un elemento importante, el tema de las citas, ¿verdad? El tema de APA, plagio, autoplagio o actividades antiéticas, ¿verdad? Que vienen a afectar o a disminuir el proceso de aprendizaje. Importantísimo, ¿verdad? Todos esos elementos para un uso eficiente de estas herramientas. Bueno, no sé si habrá alguna persona que tenga alguna consulta, que quiera abrir el micrófono o abrir el chat. Excelente, Angie. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé si tengo buen sonido. Sí, súper aquí bien. donde estoy. Muy bien. Sí. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la información compartida. Yo tengo una consulta que ha sido como la preocupación de uno como académico, porque yo siento que tal vez nosotros sí hemos aprendido poco a poco a perderle el miedo, ¿verdad? A estas nuevas herramientas que tenemos, que en realidad son eso, son herramientas que mejoran nuestra eficiencia y mejoran también de pronto la calidad de lo que hacemos con un buen uso. Sin embargo, mi preocupación siempre va hacia la parte de los estudiantes, de las personas estudiantes, porque ellos hacen la consulta a la IA, por ejemplo, ¿verdad? O creen ciegamente que lo que está diciendo la inteligencia artificial es lo correcto, ¿verdad? O está bien, es la respuesta correcta. Y no se la cuestionan, ¿verdad? Y entonces de pronto dejamos de ver esa criticidad que hay que tener y esa necesidad de aprendizaje, porque las inteligencias artificiales no nos van a resolver todo, porque va más allá de conocimientos, o sea, tenemos otras áreas que la IA no va a tomar en cuenta, ¿verdad? Que, que está la parte ética, que está la parte inclusive hasta de las emociones, ¿verdad? Y de los aspectos hasta culturales y otros que siempre vamos a necesitar de un ser humano para interpretar y mejorar, ¿verdad? El resultado de cualquier uso que le demos a las inteligencias artificiales. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, o sea, ¿cómo lograr transmitir a los estudiantes, a las personas estudiantes que están en procesos de formación, que sí es importante que hagan uso de su propio razonamiento en ocasiones sin necesidad de preguntarle a la inteligencia artificial, o bien utilizar la inteligencia artificial, pero tener el criterio propio para decir, mira, te estás equivocando, ¿verdad? ChatGPT, te estás equivocando. No era por ahí. Muchas gracias, Angie. Buenísima pregunta. Por ahí va mi pregunta. Gracias. Sí, no, y vieran que resulta que cuando uno usa inteligencia artificial y cuando uno lo implementa, que en mi caso yo soy encargado de implementar y fui el que creé el equipo de inteligencia artificial en el ICE hace 5 años, y a veces uno cae en el error de creer que de que implementar tecnología es nada más llegar y utilizar la herramienta, y resulta que la implementación de una tecnología es un proceso cultural, realmente, y es un proceso educativo. Más que llegar y utilizar ChatGPT de copiar y pegar, no es eso, es algo cultural. Entonces, dentro del proceso educativo se tienen que incorporar, y yo en los cursos, de hecho, de universidad que doy, prácticamente agarro una clase completa para hablar de inteligencia artificial y de cómo se debe utilizar de forma ética. Hablo de cuáles son los principios éticos y justamente menciono eso, Angie, que usted menciona muy bien, el hecho de que la IA no es ética, la IA no es moral, la IA no es empática. Nosotros somos los empáticos, nosotros somos los morales, nosotros somos los éticos. La IA es fría, la IA no decide con el corazón, la IA decide basada en datos. Y si esos datos traen alguna inexactitud, algún error, algún sesgo, así se va a hacer la decisión. Por dicha, la IA no ha llegado al punto en donde es más inteligente que nosotros, ¿verdad? Todavía puede que ya va a llegar a un punto. De hecho, está mapeado en el mapa de ruta de desarrollo de la inteligencia artificial que tenga que llegar a ser más inteligente que un humano, pero no va a llegar nunca a ser más empática que un ser humano. Nunca va a llegar a tener sentimientos. Nunca va a llegar a ser como nosotros, que somos importantes, que tenemos un rol súper importante en este mundo, que podemos decidir y que podemos tomar decisiones éticas y morales, y eso es lo que hay que compartirle a los estudiantes. La IA se equivoca un montón, pero un montón. Yo que la uso a diario, me doy cuenta a cada rato del montón de errores que comete, de textos. A veces viene una cosa pequeñitita en el texto que usted dice, no, pero esto no tiene sentido y esto rompe todo lo que dice arriba, ¿verdad?
y bota toda la redacción. Digamos, venía muy bonita. A veces a mí me han entregado trabajos que yo los voy leyendo y yo digo, qué bonito, qué bonito, qué bonito, pa, ya, ¿verdad? ChatGPT, hasta que brincó, ¿verdad? Y entonces digo yo, bueno, eso es lo que cuesta, digamos, hay que mencionarlo, hay que volverlo a mencionar, hay que mencionarlo todas las veces que sea necesaria, ¿verdad? Para que todos captemos cuál es el impacto que está teniendo. Como toda tecnología, tiene un impacto súper positivo, pero tiene ese impacto negativo, ¿verdad? Y claramente uno como docente se asusta un poquito por el hecho de que se vuelve más difícil revisar los trabajos, se vuelve más difícil comprobar la inteligencia artificial, pero también van apareciendo herramientas que nos permiten o metodologías que podemos verificar o que podemos aplicar para poder detectar eso. Entonces, siempre va a ser muy importante por lo menos reservar ese espacio en los cursos o en algún momento generar un post en un foro y compartir un poquito de información porque esta es la nueva normalidad. Hacia eso vamos y esto ya no paramos, ¿verdad? Ahora va a ser inteligencia artificial, ahorita es un boom, pero pronto va a ser la nueva normalidad. Muchas gracias, Angie, por su consulta. Muchas gracias a usted. Estoy viendo por acá el foro. Tenemos unos comentarios muy interesantes de Julián González que nos dice: confirmo, he visto que compañeros dependen mucho del IA para responder cosas. Siguen ciegamente respuestas y acaban aún así fallando. Julián, les menciono una experiencia que tuve hace un año. Estaba tratando de contratar un recurso para el área de inteligencia artificial. No andaba buscando un experto en inteligencia artificial porque todavía el año pasado habían ciertos temas o ciertas tecnologías que estaban muy nuevas. Lo que andaba buscando era una persona recién graduada de la universidad para poder desarrollarlo como experto de inteligencia artificial. Ustedes no se imaginan, a pesar de que las universidades gradúan tantos ingenieros de informática, lo que me costó encontrar una persona. Duré meses de meses buscándola, hasta que por dicha logré localizar un recurso bueno. ¿Y cuál era el problema? Que nosotros entrevistamos, tenemos varias rondas de entrevista y tenemos una prueba técnica. Llegamos a tener en algún punto 10 candidatos y el día de la prueba solo me llegó uno, cuando les dije que tenían que hacer una prueba de programación y que tenían que hacerla compartiendo pantalla y que tenía que verlos cómo programaban. Con solo eso, a 9 personas les dio miedo, estamos hablando del 90% de la muestra. ¿Por qué? Porque posiblemente son programadores de ChatGPT, ¿verdad? Y eso no es lo que nosotros andamos buscando. Consideren esto, una cuenta de ChatGPT vale $20 al mes. ¿Cuánto cuesta un salario? ¿Cuánto hay que pagar de salario? ¿Cuánto me cuesta a mí? En esos casos, pagar, es más fácil pagar, más fácil pago 3 ChatGPTs y gasto $60 al mes o pago un salario, ¿verdad? Entonces, imagínense qué es lo que andamos buscando. Eso definitivamente no es lo que puede ser, no es lo que puede llegar. Tenemos que demostrar que nosotros podemos, que nosotros somos capaces. Las oportunidades laborales hay un montón en diferentes temas, ¿verdad? En tecnología hay increíblemente cantidad, pero siempre se tiene que tenemos que somos nosotros los que somos capaces de utilizar la tecnología de forma correcta y no solo eso, sino que somos nosotros los que vamos a hacer el trabajo, sino a cualquier empresa, créanme que le sale súper barato contratar una IA y pagar una IA en lugar de pagar seres humanos. Entonces, segundo comentario de Julián, dice: yo tengo una duda, si no tuviese interés en aprender sobre la IA, pero más en el sentido de desarrollo, machine learning, si uno tuviese, perdón, le dicen uno no tuviese, claro, sobre el desarrollo machine learning, de hecho, es la forma en la que le enseñamos a las máquinas a aprender, que no es exactamente como aprende un ser humano, es basado en algoritmos, basado en matemática, basado en un poquito de cálculo. ¿Existirá alguna herramienta que actúe como análogo de Visual Studio? Pregunta muy específica, parece que Julián estudia informática, ¿verdad? Análogo a Visual Studio o similar, pero destinada para allá, no sé si me explico. Bueno, dentro de Visual Studio Code y dentro de Visual Studio Professional o Enterprise se puede agregar extensiones de IA generativa, pero yo lo que les recomiendo en este caso, primero aprenda Python, es el lenguaje de IA, realmente Python tiene la ventaja de que su sintaxis es un poco más pequeña como lenguajes como C o como Java, que hay que programar muchísimo más y lleva más tiempo. Aprenda Python y busque Python para inteligencia artificial. De hecho, por acá les voy a compartir una fuente que es gratuita para aprender inteligencia artificial a nivel de desarrollo. Se llama FreeCodeCamp y tiene cursos completos de inteligencia artificial y varios temas. Inclusive ahorita tiene un curso de certificación para aprender a hablar inglés, que es bastante bueno. Entonces,
se loguean, es 100% gratuito y pueden generar certificaciones, que esas certificaciones en algunos casos empresas como Microsoft, como Amazon, las consideran y hasta les podría ayudar a conseguir trabajo. Es muy buena, a mí me gusta mucho y ahí vienen cursos separados y con eso puedes aprender Python de cero, puedes aprender Python para inteligencia artificial orientado específicamente, que es un poquito diferente, puedes practicar cálculo, puedes practicar matemática, puedes hacer quizzes, puedes hacer prácticas, tiene evaluaciones y es 100% gratuito, es muy buena, a mí me gusta mucho. No sé si tienen alguna otra consulta, algún otro comentario que nos quieran compartir, con mucho gusto. Jorge, estás con el micrófono apagado por cualquier cosa. Pero, No se preocupe, bueno, estoy hablando. a veces pasa, ¿verdad? Eso Claro, pasar en la virtualidad. Sí, bueno, no sé si no hay consultas, si no hay dudas. Bueno, de verdad, Pablo, agradecerte pues este espacio. Ha sido muy provechoso, de verdad. Has tocado elementos muy importantes que son importantes para nosotros en la academia, como es la ética, ¿verdad? Como es el uso efectivo o eficiente de los datos, el tema de la calidad, ¿verdad? Un elemento diferenciador que nos va a ayudar en proceso de mejoramiento continuo. Entonces, de verdad que súper agradecido. Igualmente a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Que tengan una linda tarde y hasta la próxima. Entonces, y bueno, muchas bendiciones y de verdad que muchas gracias a Pablo ahí por el conocimiento y todo ese aporte que nos ha dado. Para servirles. Hasta luego, que se encuentre muy bien. Hasta luego.